¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje a nuestros mayores, al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder.
Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Para un libertario, tratar de explicarle lo que es la libertad es un contrasentido. ¿Cómo se le va a tratar de explicar a ellos que levantan esa bandera y que creen ser los propietarios del concepto de la libertad? Pero en realidad nunca está de más aclarar. Ahora, cuando se agrega viva la libertad carajo, agreguemos que el carajo era la parte alta de los veleros donde había una canasta y allí había un vigía que miraba a simple vista la navegación de aquellos buques a vela. Bueno, o sea, la libertad en lo más alto significa cada vez que Milei habla de viva la libertad carajo. Ahora, el concepto de libertad que existió siempre en el ser humano y en la búsqueda constante y permanente, los griegos tienen una enorme cantidad de testimonios, Aristóteles, Sócrates, Platón, cualquiera de los filósofos que usted busque, en algún momento tocan el tema de la libertad. ¿Qué es ser libres? ¿Qué significa vivir en libertad? Ahora, resulta que cuando uno declama excesivamente que se siente libertario, que es amante de la libertad y demás, uno empieza entonces a contarle las costillas y dice, si es verdaderamente liberal, ¿por qué no deja liberado el dólar? Y porque se le escaparía la economía. Ah, entonces no es libertario. Entonces lo que tiene es una declamación, pero no una ejecución. Y así sucesivamente podríamos estar nombrando por qué no deja que la gente se exprese con su bronca en la calle y lo reprime a través de Patricia Bullrich, porque la represión es el contrario de la libertad. Por lo tanto, no es creíble lo que dice el Cachivache y es una mentira absolutamente plagiada, como todos sus libros, que los copió de otros autores y de otro pensamiento, el uso de la palabra libertad. En la Argentina hay un triste recuerdo de la palabra libertad, porque más allá de que nuestro himno nacional haga referencia, tenemos que pensar y ser muy claritos en recordar dos cosas esenciales. Que el acta de nuestra independencia hubo que hacerla 2 veces, porque la primera vez los que trabajaban para las logias pusieron libres de España, o sea que podíamos haber sido súbdito inglés. Y entonces hubo que corregir y pusieron de toda otra denominación extranjera también, porque alguno se dio cuenta de que había quienes estaban trabajando solamente para independizarse de España y suscribían a un pensamiento que venía del otro lado del Mediterráneo. Bueno, lo cierto y lo real es que el concepto de libertad fue tan bastardeado en la Argentina que en 1955 los que bombardearon la Plaza de Mayo, los que fusilaron en el 56, decían que eran los libertarios, eran los padres putativos de Milei. Y entonces, cuando uno escucha desde su propio ciclo de vida la palabra libertad, siempre la pone bajo un análisis subjetivo, porque no se puede ser objetivo a analizar la libertad cuando la libertad es para el que castiga y no para el que sufre. Y entonces nosotros hablamos de justicia social. A ellos les molesta esa palabra. El propio Cachivache negó, dijo que no existía la justicia social, que eso era una exageración y que se le sacaba a otro para darle a alguno. Bueno, que no tenga dudas, se le sacaba a los poderosos para darle a los humildes. Ahora, si él cree que eso está mal, nosotros creemos que está mal que él use la palabra libertad, porque en definitiva tiene conceptos dictatoriales y en definitiva él lo que quiere es que su idea libertaria, que no es nada más que un plagio al liberalismo fracasado universal, sea aplicable en un país donde el concepto de Estado es fuerte y él confesó públicamente que quería destruirlo. Estamos ante no una disquisición filosófica, no una profundización de las ideas, no estamos en tiempo de los griegos. Aquí no está ni Aristóteles, ni Sócrates, ni Platón para discutir el concepto de libertad. La gente sabe muy bien de qué se trata la libertad y sabe muy bien cuándo la pierde. Y también sabe que la libertad para propios
no es total y absoluta cuando hay más libres y menos libres. Es decir, los más libres se enriquecen a costilla de los menos libres, que son los que tienen que trabajar sin protestar y sin tener derechos. Eso es lo que suscribe Milei, eso es lo que a él lo lleva a decir viva la libertad carajo, que es mandar la libertad allá arriba. Primero la libertad, ¿y abajo? ¿Y abajo qué? ¿Qué cosa abajo? Y abajo el sufriente pueblo, que aunque no tenga libertad, y si la tuviese, la tiene que regalar, porque en el sistema que él propone, la gente tiene que trabajar por lo que le dé el patrón y no por lo que él pretenda ganar para vivir con dignidad. Esa libertad que pregona Milei es el libertinaje liberal, donde nunca el pueblo fue feliz y siempre una minoría se quedó con la renta. Podemos nombrar en la historia a Martínez de Osa, Alzogaray, a tantos que pasaron y dejaron su destrucción, pero no seríamos justos porque es tan larga la lista que hay que incluir también a los que cantaron la marchita y llegaron disfrazados de peronistas y después aplicaron doctrinas liberales. Estamos frente a un momento de un debate de dónde queremos llevar a la Argentina y de qué se trata el cambiar el cachivache por algo mejor. No es cuestión de tirar lo que tenemos para saber si aparece otra sorpresa. No. Se trata de tener un proyecto de recambio que ofrezca certezas a la nación. Eso no aparece, eso no está, y por lo tanto, este personaje salido de un cómic, de una historieta, este invento de la nada, que es Javier Milei, va a seguir siendo presidente porque enfrente no hay una idea que modifique la realidad. Y aunque parezca mentira lo que estamos diciendo, aunque le cueste y le duela al que está escuchando esto que estamos diciendo, es la auténtica realidad de una clase claudicante de la política que lo primero que hizo a través de sus diputados es darle amplios poderes a un presidente que los mismos diputados que se lo estaban dando sabían que no estaba bien y hablaban, cuando se los escuchaba en privado, de que había que ponerle un psiquiatra. Entonces, a un supuesto loco, ellos le entregaron amplios poderes. ¿En serio que los poderes se los dieron a un loco o los locos son ellos que hicieron lo que hicieron? Entonces, frente a esta pregunta, frente a este análisis de los propios, de los que supuestamente tienen que representar la opinión diversa al que gobierna, estamos en la anarquización de la idea, la falta de representatividad. Lo que el pueblo no tiene, no lo va a salir a buscar de una vez, lo va a buscar una vez y para siempre cuando haga tronar el escarmiento. ¿Eso será una frase o alguna vez viviremos para verlo? Miren, el 17 de octubre se dio un paso, en el Cordobazo se dio otro paso. ¿Por qué no soñar que se va a dar un tercer paso para modificar definitivamente y desraigar, sacar de raíz a quienes no corresponde que tengan, por pensar el pensamiento de la minoría, la representación absoluta de mandar sobre las mayorías? Milei no tiene una idea que apruebe la mayoría. Lo votaron para votar en contra de. Lo votaron porque era no votar a los que estaban que cantaban la marchita. Bueno, ahora preocúpense por sacarlo y por resolver lo que ustedes hicieron. Si tuviéramos confianza diríamos, arreglen este quilombo, Pero bueno, hay mucha gente que a usted lo quiere y lo espera, Robelli, ansioso porque no hay muchos economistas del campo nacional y popular que algunos parece que tienen cosida la boca. Saben lo mismo que usted, pero no dicen las cosas que habría que decir. Hoy vamos con el presupuesto. No lo voy a interrumpir, métale los 10 o 12 minutos que nos quedan. Mira, el presupuesto del acumulado de los primeros 9 meses de este año demuestran claramente lo que quieren hacer el 2025. La prioridad es pagar la deuda. Si nosotros le dijéramos a los oyentes, y no para amargar la vida, que el presupuesto, el ingreso total acumulado fue 69,2 billones de pesos. Vos tuviste un gasto primario, ya antes de pagar los intereses, de 59,6 billones de pesos. Entonces quiere decir que vos tenés un superávit primario
de 9,6 billones de pesos. Lo podemos pasar ahora y serían 9.600 millones de dólares. O sea, es un presupuesto que se redujo con respecto al del año pasado, que no fue una maravilla, no es el presupuesto de los Kirchner, es un presupuesto de ajuste que hizo Massa, aún en plena, lo hemos hablado contigo varias veces, en plena campaña electoral siguieron ajustando el gasto público, porque ese es el mandato, ajustar el gasto público. Con ese presupuesto ajustado de Massa, del año 2022 y 2023, lo redujo en un 30%, lo dicen ellos, no es que yo deflaciono, ellos dicen que en términos constantes, en los 9 meses del año 2024 son un 30% menos del gasto en gasto público del año 2023. Y a su vez, yo te estoy diciendo, tuvieron un superávit primario de 9.600 millones de dólares. De esos 9.600 millones de dólares, 7,2 millones de dólares, o sea, 7.200 millones de dólares, 7.200 millones de dólares pagaron de intereses hasta septiembre. Y se habían quedado con un resultado financiero positivo de 2,4 billones, 2.400 millones de dólares. ¿Qué hicieron? Hoy vimos un comunicado que hicieron ayer, por el cual el Tesoro de la Nación, esa plata estaba en dólares en el Banco Central. Le compra esos dólares al Banco Central. O sea, nosotros tenemos reservas brutas, porque tenemos los swaps de China, los encajes, los depósitos en dólares, pero las reservas internacionales son negativas. De las reservas brutas saca 2.700 millones de dólares. Que dice que lo que acumuló hasta el 27 de octubre. Puede ser, porque se acumularon 2,4 billones. O sea, 2.400 millones de dólares tenían acumulado en septiembre, puede ser que te han aumentado 300 millones de dólares más. Eso es posible. Y le sacó 2.701 millones de dólares al Banco Central con reservas negativas para pagarle a los bonistas en enero del 2025. O sea, le asegura el pago de los bonos Global y Bonar, que son ajustados por inflación y convertidos en dólares, porque tienen vencimiento, vencen esos títulos en enero del 2025. Ganaron fortuna. Estos que compraron títulos ajustados en pesos y ahora se van a pasar a dólares, ganaron fortuna, porque en los 9 meses la inflación, por ejemplo, fue 101,6% y el tipo de cambio contado con liquidez, el tipo de cambio de salida, creció solamente 22,8%, de 985 pesos a 1.225 pesos. Entonces vos tenés que ganaron casi 80% en dólares y el gobierno se jacta de sacar reservas del Banco Central con un superávit fiscal logrado a fuerza de... No hay prácticamente obra pública, ni siquiera obra de mantenimiento. Bajaron fuertemente el gasto de capital. El gasto de capital el año pasado, que no fue ninguna maravilla, en la época de los Kirchner el gasto de capital representaba 12, 14, 15% del presupuesto. El año pasado fue 7,3% del presupuesto, en lo que va de septiembre solamente gastaron 2,4% del presupuesto en gasto de capital. En transferencias a provincias, siempre fue 5 o 6%. El año pasado, en plena campaña electoral, fue 3,76%, un presupuesto 30% mayor. Este presupuesto 30% menor, solamente le transfieren a las provincias 1,5%. Y vos tenés obsecuentes como Jaldo y como Jalil que lo aplauden. Y les pasó ni siquiera el subsidio que necesitan para... La gente se queja por el aumento del transporte y el aumento de la factura de gas y de electricidad. Ni siquiera el subsidio para que ellos a su vez puedan subsidiar a los provincianos. Ni siquiera eso. Las universidades, el año pasado fue 3,24% y este año 2,6%, en un presupuesto que ya se había achicado un 30%. Con los jubilados, peor. En los jubilados el presupuesto fue un 41%, y ahora ni siquiera llega al 35%. Entonces, en vez de utilizar esta plata, este excedente que lo logran cayendo la obra pública, disminuyendo la transferencia de la provincia, disminuyendo las transferencias a las universidades, lo sufro en carne propia por la remuneración que cobro. Cobro menos ahora que hace 40 años cuando empecé. Lo veo por las cosas que puedo comprar, como le pasa a la gran mayoría de los empleados públicos. Bueno, en vez de aumentar la situación de los jubilados, por lo menos los que peores cobran, utiliza todo esos 2.400 millones de dólares para pagarle, para asegurar el pago, porque ya dio la orden de comprar dólares al Banco Central y asegurar el pago, darlo como garantía, dejarlo como garantía, supuestamente lo van a depositar en un banco en Nueva York para pagar la deuda
en enero del 2025. ¿Esto qué está demostrando? Está demostrando que el gobierno de Javier Milei se endeuda permanentemente, y esa deuda es fundamentalmente con grandes corporaciones financieras, esencialmente las que conocemos, las que tienen sede en Manhattan, la capital financiera del Grupo de los 7 países industriales, ya no del mundo, porque los BRICS demostraron en Kazán que hay otro mundo. Esto está encabezado por BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, Grand Marquis, Greylock, a donde se puede trabajar Sergio Massa, entre otros capitales menores que le siguen, porque estos son los que llevan la batuta y los demás ven que ganan fortuna y los siguen a ellos. Muchos de estos nombrados están en el país hace mucho tiempo, pero se fortalecieron desde octubre del 2016, cuando se entrevistó personalmente Larry Fink con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. A esto sumale el decreto 846-2024 que permite hacer los canjes de los títulos de deuda. ¿Te acordás que el artículo 65 de la vieja ley de contabilidad, ahora ley 2456 de administración financiera, decía que en una negociación de deuda vos debías mejorar 2 de las 3 condiciones? Esto es plazo, monto de pagar el capital y tasa en 3. Acá le sacan esta condición. O sea, y a su vez vos ves que paga la deuda con la sed y el hambre del pueblo argentino, y que en el presupuesto 2025 el primer artículo dice que se cambia el orden establecido de los presupuestos desde que este país tiene presupuesto, desde que somos nación argentina, desde 1853, y el artículo primero dice que la prioridad es para tener superávit fiscal, que ese superávit fiscal que estamos viendo es para pagar la deuda. O sea, la prioridad es pagar la deuda. Tenemos superávit fiscal a costa del hambre, de la sed del pueblo argentino, para pagar la deuda. Y esa deuda se va a agrandar cada vez más. ¿Por qué? Porque esto es lo otro que están haciendo. Tratan de que baje la tasa arriba país para que la Argentina vuelva a colocar títulos públicos en el mercado, vuelva a colocar títulos públicos en el mercado. ¿Cuál es la garantía por la cual se endeudan permanentemente? ¿Cuál es la garantía que lo van a pagar a través del RIGI, a través del régimen de incentivo de grandes inversiones? La van a pagar con nuestros recursos naturales, que no le pertenece al gobierno de Milei, ni tampoco a nuestra generación, sino a generación argentina. Estamos hablando de petróleo, de gas, de agua potable, de agua pesada, de litio, de minerales raros, de oro, de plata, de cobre, de hierro. Se van a quedar con todo lo nuestro por unos papelitos, una deuda que jamás se investigó y que beneficia por la política del monto, de capital más intereses, con intereses cada vez más impagables. Recién contamos lo que ganaron en dólares este año, una inflación del 101,6%, los títulos ajustados en pesos se ajustan por inflación y el dólar creció solamente 22,8%. Un TRT enorme, una bicicleta financiera enorme que le permite ganar 80% en dólares. Ellos tienen, como dijiste muy bien vos, ellos tienen un proyecto claro. ¿Y quiénes son ellos? Es el capital financiero con base en Manhattan. Milei es un payaso, Caputo, Bausili, Pablo Quirno, el chileno, porque nació en Argentina, porque era hijo del agregado comercial de la embajada chilena en la época de la dictadura de Pinochet, José Luis Daza, Vladimir Werner, que es el vicepresidente del Banco Central. Todos ellos viven en Nueva York, en las afueras de Manhattan, en barrios exclusivos en Nueva York. Todos ellos trabajan para estos grandes grupos económicos. Este es la pegada de problema que tenemos. Nosotros tuvimos muestras de heroísmo. El ejército inglés en 1806 y 1807 era el más poderoso del mundo. Habían derrotado en 1805 en Trafalgar al ejército español y francés, que era el más fuerte de ese momento, y se habían unido los dos, y lo habían vencido en Trafalgar. Eran dueños de los mares, dueños del mundo, sin embargo fueron derrotados acá. Entraron 20.000 soldados ingleses y 10.000 murieron, no con las balas, con el agua y el aceite hirviendo del pueblo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenían claramente identificado al enemigo. Acá nosotros nos identificamos, Milei es un payaso, pero es la mascarón de prueba del enemigo. No tenemos claramente identificado que el enemigo es el capital financiero, y todos aquellos que se subordinan a esa política les cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional. Son infames traidores a la patria. Sin embargo, nuestro pueblo, con dirigentes como Daer, como dirigentes como el gallego, que vos dijiste bien, seguro que mañana va a levantar el palo el gallego Roberto Fernández. Hoy se va a ver en la Rosada con
con el ministro, con el gran corruptor, porque cuando lo van a dar siempre a Guillermo Franco, cambian de opinión. Pasó con los senadores, pasó con los diputados. Bueno, esta es la triste situación en que nos encontramos. El pueblo no tiene conciencia de quién es el enemigo, quién es el ejército británico, el que ahí quisieron sacarnos por las malas, después lo consiguieron por la buena con los Rivadavia, con los Mitres. Esa es otra historia. Ahora la repiten sin necesidad de pasar antes por la toma por la fuerza. Si la única forma que tenemos nosotros es claramente quiénes son los enemigos del pueblo, quiénes son los enemigos de nuestro pueblo, y también muchos políticos que se hacen pasar como si fueran amigos del pueblo y son defensores del modelo extractivista que es el que están imponiendo. Muy clarito, Horacio, la verdad que te agradezco la síntesis. Te agradezco a vos, y sabes que no estoy en condiciones de hablar, pero te agradezco a vos siempre. No, pero es que hay que decirlo, y quedan pendientes ahí varias cuestiones, porque la política, aún la opositora, no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todas estas explicaciones que vos das, es la política la que tiene que desnudar qué hay detrás de cada una de las medidas que toma Milei, Caputo y todo lo demás. Y no lo hacen, y lo saben, porque si lo sabés vos, que lo trabajás, y además que estás al servicio de explicarle a la política, cuando te llaman vas, lo que pasa es que siguen haciendo otro juego. Y eso es lo que va demorando, y el pueblo no puede aprender las cosas que la política no le transmite. Y los periodistas no están para hacer eso, porque encima confunden más. Por más que tengamos buena intención, no es el periodismo el que va a resolver la construcción del proyecto. Nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Buenos días, feliz Juan Domingo, Julián. A este lo conozco. Buenos días, amigos, buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Y hay un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dice que en Argentina, y ahora voy a explicar que se queda corto eso, voy a detallar por qué, pero dice que en Argentina existe 49,7%, digamos 50%, así hacemos la cuenta más fácil, de evasión tributaria. Esto significa, y voy a redondear para que se entienda bien, ¿sí? Y redondeo para abajo encima, el PBI es algo superior a los 600.000 millones de dólares, ¿correcto? El 30% aproximadamente es recaudación tributaria. 6 por 3, 18, vale decir 180.000 millones de dólares. Si estamos hablando de que la mitad es evasión, estamos hablando de que por año se evaden 90.000 millones de dólares. ¿Qué tal? Dos deudas del Fondo Monetario Internacional cada año evadidas por las corporaciones, fundamentalmente las que manejan el comercio exterior, ¿no? Y digo, se queda corto porque a mi modo de entender la lectura del informe, quedó afuera la pesca ilegal del mar argentino, que tiene un caudal más o menos equivalente. Como todos sabemos, el mar argentino es la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país. Además de la riqueza ictícola, tiene obviamente también riqueza hidrocarburífera, riqueza mineralógica, riqueza comercial, etc. Pero solamente con la cuestión de la riqueza ictícola, obviamente estamos hablando de números astronómicos. Así que fíjense, en todo caso, obviamente que hay que auditar, ahora me voy a meter con eso, hay que auditar por fin, de una buena vez, que la deuda ilegal, ilegítima, nula y de nulidad absoluta, pero fíjense la capacidad de repago que tendría la Argentina cobrando los impuestos que tiene que cobrar, ni siquiera poniendo nuevos, cobrando los impuestos que tiene que cobrar, y a las corporaciones que más ganan, que más enriquecen. Estamos hablando de corporaciones que han aumentado su velocidad de incremento de riqueza y que lo hacen
en la medida que va pasando el tiempo, la velocidad de acumulación de riqueza de las corporaciones transnacionales va aumentando. En la misma medida, o sea, en la relación exactamente inversa, con el nivel de pobreza. En realidad, en relación directa, aumenta la riqueza, la velocidad de acumulación de riqueza a manos de las corporaciones transnacionales, aumenta en la misma medida, en la misma proporción, la pobreza en el mundo. Estamos hablando del mundo, obviamente, y estamos hablando de un problema que también es mundial, que se conoce como fraude fiscal internacional. Bueno, obviamente, en la Argentina estamos hablando que este problema es de un tamaño impresionante. Bueno, y entonces, justamente dije dos cosas, ¿no? Auditar, ¿no? Justamente hay que auditar, ¿no? Hay que controlar, hay que regular. Y para eso se necesita, en todo caso, aumentar el tamaño de la que se llamaba hasta hace poco Administración Federal de Ingresos Públicos, ahora se llama ARCA, ¿no? Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ¿no? Pero que ha tenido el despido de más de 3.000 personas, que además estamos hablando de personas con una enorme trayectoria, una enorme experticia, que justamente conforma equipos técnicos y especializados en controlar, regular. Lo que hay que hacer es aumentar el control para que disminuya la evasión fiscal. Pero claro, ahí tenemos una contradicción. Es el arca de los bucaneros, Julián. Claro, pero acá tenemos, fíjense, una contradicción de este gobierno esquizofrénico. Lo llamo de esta forma, no porque el presidente sea esquizofrénico, no lo es psiquiátrico, es perverso, pero no es esquizofrénico. Pero sí digo gobierno esquizofrénico, porque por un lado dice que el gran problema, el problema mayor, el problema madre, la madre de las batallas es el tema fiscal. Y en simultáneo, el presidente mismo dice que los evasores son unos héroes porque zafan de las garras del Estado. Por eso digo esquizofrénico, porque dice dos cosas contrapuestas, ¿sí? Obviamente todo eso dentro de una mentalidad perversa del presidente. Perverso es una estructura mental que disfruta del sufrimiento ajeno, es decir, cuando el otro sufre, el perverso disfruta. Cuanto más sufre el que sufre, más disfruta el perverso que está ejerciendo además ese mecanismo de sometimiento. Claro, el déficit se arregla cortando el gasto, no aumentando el ingreso, claro. Bueno, eso en realidad también lo hemos dicho de toda la vida, obviamente, pero ni que hablar cuando se ejecutó por primera vez esto, que fue en este siglo, que fue con Macri, bueno, después del kirchnerismo, porque este siglo tiene 2000 y 2001, y tuvo a López Murphy queriendo volver a realizar la universidad, que duró 15 días, de eso ya nos acordamos, se tuvo el 13% de los jubilados, bueno, el de recorte por Bullrich, o sea, gente que está en el gobierno ahora, ¿no? Pero cuando pasó lo de Macri, nosotros decíamos, ojo, porque bajarle los impuestos a las actividades que más tributan, bajarle los impuestos a las bases imponibles más altas, quitarle impuestos a los ricos, significa no otra cosa que esos impuestos lo paguemos el conjunto del pueblo argentino. Y por eso nosotros dijimos, hasta el cansancio, pero sin cansarnos, porque era obligatorio decirlo, miren que cuando Milei dice que va a bajar los impuestos, le va a bajar los impuestos a los ricos, a las bases imponibles altas, a las actividades que más tributan, y eso va a caer sobre las espaldas del conjunto del pueblo. Ya lo habíamos anticipado esto. Y es exactamente lo que está pasando. Obviamente, mudándonos hacia un esquema, una estructura tributaria mucho más regresiva y mucho menos progresiva, ¿no es cierto? Bueno, entonces, dicho esto, de la enorme evasión que podríamos resumir
funciona con la pampa húmeda y con las grandes corporaciones intermediarias y los grandes capitales, la oligarquía. También hay que sumarle a eso la pesca ilegal de la pampa azul, ¿no? Es decir, toda la enorme cantidad de dinero que no queda en el país y que se fuga libremente, que tiene que ver con un modelo de país extractivista también, ¿no? Que es el modelo que ellos planifican para hacerse, o sea, ellos, ¿y quiénes son ellos? Las corporaciones transnacionales. Estos son, como dijo acertadamente Miriam Bregman, son los gatitos mimosos de las corporaciones, ¿no es cierto? Es decir, que le permiten a las corporaciones hacerse de los recursos, llevársela y llevarse toda la plata libremente, en total libertad y, por supuesto, cantando viva la libertad. Bueno, y dicho esto, ¿no? Que justamente con el concepto de auditorías, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las auditorías? Porque justamente habría que hacer mayor regulación, mayor control y demás. ¿Y qué pasa con la auditoría de los que forman parte de este gobierno? Caputo, Sturzenegger, ¿no? Sturzenegger no estuvo procesado por el megacanje y el blindaje allá antes de la explosión del 2001, y Caputo no hizo el mayor préstamo de la historia argentina y de la historia del Fondo Monetario Internacional, y es la deuda que tenemos que pagar ahora, y nos vienen a perseguir con que hay que auditar las universidades, que es una de las cosas que funciona excelentísimamente bien en la Argentina. Tenemos una enorme cantidad de universidades públicas, libres, gratuitas, irrestrictas y de calidad, que tienen un inmenso prestigio en el mundo, y se destaca dentro de ellas la Universidad de Buenos Aires, que es elegida desde hace muchos años, todos los años, como la mejor universidad de habla hispana del mundo y la mejor universidad de Latinoamérica. Julián, bueno, recordando a Néstor, habría que bajar otros cuadros, ¿no? Totalmente. Bueno, y termino con esta idea, justamente por eso este achicamiento de la AFIP justamente llama la atención, porque lo que hay que hacer es aumentar las herramientas de fiscalización, de control y regulación, precisamente para que todo ese monto de impuestos, que según la CEPAL son 90.000 millones de dólares, y según lo que estamos describiendo muy fácilmente nosotros, casi duplica ese valor por año, bueno, para que toda esa plata quede dentro del país. Y sí, lo que hay que auditar es el endeudamiento que nos dejaron Sturzenegger y Caputo, que forman parte de este gobierno. Sí, señor. Muchas gracias, Julián. Quería preguntarte esto, César. Petri dijo que quiere sacar ya el ejército a la calle y fue a fundamentarlo. ¿Cómo ves eso? Es otra barbaridad más de Petri y de Bullrich. Petri, ustedes saben que cumple órdenes de Bullrich, y Bullrich está, digamos, en su cabeza. Por supuesto que lo hace con fines electoralistas y con fines proselitistas, pero, digamos, utiliza la figura de que acá puede haber organizaciones terroristas, que no las hay, no están identificadas como tal, de tal manera de que ellos pueden en un momento determinado decir, bueno, tal organización es una organización terrorista. Sí. Ya hablamos del narcoterrorismo en Rosario, bueno, y así pueden hablar de los terroristas en la Patagonia, ¿no es cierto?, los mapuches, claro. Y de tantas cosas. Es decir, usar al ejército para esto o a las Fuerzas Armadas para esto es una tremenda ignorancia, ¿no es cierto?, porque es no saber para qué están las Fuerzas Armadas, una imprevisibilidad total y, por supuesto, una irresponsabilidad, porque las Fuerzas Armadas en los países en que han actuado de esta manera, llámese Colombia, Perú, México, han producido catástrofes, no solamente la propia Fuerza Armada por motivo de disciplina, por motivo de corrupción, etcétera, sino en el mismo pueblo, ¿no es cierto?, donde actuaron. Pero a su vez la ley de inteligencia le prohíbe al ejército, a las Fuerzas Armadas, hacer inteligencia interior. Es decir, ¿con qué inteligencia se irían a mover las Fuerzas Armadas? Con la que le da esta CIDE. Esta CIDE está trabajando con tres objetivos muy claros. ¿Cuáles? Los enemigos políticos, los periodistas, o algunos periodistas, por supuesto, no todos, los enemigos políticos, algunos periodistas y los amigos de ellos que, digamos, no cumplen los deberes como lo deberían cumplir. Así que ese es el objetivo de ellos. Entonces a esa CIDE le va a confiar
digamos, la información para que las Fuerzas Armadas puedan actuar? ¿Contra qué terrorismo? ¿Quién define el terrorismo? Bueno, ese es el problema. César, has dicho muchísimas cosas y te voy a preguntar por cada una de las cosas que dijiste. Primero, arrancaste diciendo Petri cumple órdenes de Bullrich. ¿Y Bullrich de quién cumple órdenes? Bueno, ustedes saben bien que Bullrich está fuertemente vinculado a la Embajada de Estados Unidos y fuertemente vinculado a la Embajada de Israel. Ahí están sus dos terminales, ¿no es cierto? Y ustedes saben que Estados Unidos impulsa en toda la región dos cuestiones, que son el terrorismo y el narcotráfico. Ahora, ellos no meten las Fuerzas Armadas adentro de su país, nunca, jamás. Adentro de Estados Unidos actúa el FBI, las policías locales, las policías federales, etcétera. No las Fuerzas Armadas, pero sí quiere meterla en los países del hemisferio. Y así lo que ha pasado en México. Han producido catástrofes realmente dentro de las Fuerzas Armadas y en el propio pueblo, en Colombia, en Perú. Bueno, y nosotros queremos hacer eso. Pero aparte, las Fuerzas Armadas están desfinanciadas, no tienen buenos sueldos, no tienen buen racionamiento, no tienen nada, y aparte de eso quieren transformarla en policías, digamos, uniformadas. Es un delirio total, la verdad que es una vergüenza esto. Dijiste otra cosa extraordinaria ahí, digamos, ¿quién define terrorismo? Vos sabés que me viene el claro ejemplo, por ejemplos de cómo se movió Bullrich, ¿no? Al principio de la ley Bases, cuando sale la gente a protestar en la Cámara de Diputados, bueno, se producen algunos efectos muy violentos entre la policía y los manifestantes. En la segunda parte, donde ya se iba a votar la ley Bases en el Senado, aparecen la fuerza de seguridad y ya son demasiado violentas, y Bullrich lo justifica con esa definición que acabas de decir vos. Eran terroristas que querían hacer un golpe de Estado. Terroristas, dijo, ¿eh? Sí, pero no solamente Bullrich. La oficina del presidente sacó un comunicado, ustedes recuerdan, y si no busquen en los archivos, la oficina del presidente sacó un comunicado diciendo cuando se dio vuelta el auto ese y se incendió, que nunca se supo bien quién fue, porque hay serias dudas que haya sido la misma policía o vestido de civil, pero digamos, de cualquier manera, cuando se dio vuelta ese auto y se incendió, salió la oficina del presidente a decir que había actos terroristas. Es decir, estamos presenciando un estado de gravedad institucional muy, muy grande. Es decir, cualquier persona está, digamos, exenta de ser calificada por sus amistades, por sus actividades, por lo que sea, como terrorista. Y ahora quieren meter a las Fuerzas Armadas acá. Qué barbaridad, por favor. César, ¿para qué se usa la plata? ¿Para qué crees que querían 100.000 millones de pesos más de lo que ya estaba presupuestado para la CIDE? Yo tengo una fuerte presunción de que es, primero que nada, para solventar los gastos importantísimos que tienen los influencers de este gobierno en la República Argentina y especial en el exterior. Si ustedes, por favor, sacan de los archivos y pueden ver, ¿no es cierto?, cómo se mueven estos influencers, no solamente acá en este país, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Lo único que hacen es, por supuesto, que propagar la doctrina de Milei en el mundo. Esa es una gran caja en donde se ha invertido una gran parte de la plata de la CIDE. Y la otra gran caja es los trolls, los famosos trolls, que podemos llamarlo de cualquier manera, se le ha puesto el nombre de troll, pero son los que intervienen en nuestros teléfonos, nuestros celulares, intervención de las líneas telefónicas, vuelvo a repetir, en tres grupos bien diferenciados. Los enemigos políticos, porque ellos no los llaman adversarios, para ellos todos los que están en contra de Milei son enemigos políticos. Segundo grupo, algunos periodistas bien identificados, y por supuesto que ahí entre los enemigos políticos, están los gobernadores y están otros actores, ¿no es cierto?, que influyen sobre la decisión en el Congreso. Después decía los periodistas, y en tercer grupo, los propios que no responden a las órdenes estrictas de Santiago Caputo y de Milei. Ahora, es increíble que lo hayan hecho así, como digamos, con total impunidad, y creyendo que el Congreso le iba a avalar esta situación. ¿Creyeron que el Congreso se lo iba a avalar por miedo, por temor?
Porque ahora todos los que se opusieron son pasibles de ser pinchados el teléfono, perseguidos, etcétera, ¿no? Por supuesto. Ustedes recuerden que ha hecho una gran presión el gobierno de Milei a través de Santiago Caputo, a través de Franco, etcétera, sobre los gobernadores, para que los diputados se den vuelta y no avalen, ¿no es cierto?, la restricción de gastos para la CIDE. Lamentablemente, esto ya fue, digamos, ya se giró y ya dicen que se gastó. Es decir, lo que tendrían que hacer ahora la Cámara de Diputados es, bueno, se gastó, queremos saber dónde se gastó. Que presenten, ¿no es cierto?, porque esto no son gastos reservados como los gastos reservados que originalmente tienen la CIDE. Estos eran sobre presupuesto. Entonces, muy bien, que presenten los comprobantes necesarios para saber dónde se gastó eso. Yo espero que los diputados y los senadores de la oposición hagan lo necesario, como como en otros muchos casos, para empezar a mover el aparato judicial en todas estas cuestiones, ¿no? Vos decís que, digamos, el aparato judicial se mueve en función de si hay ganas o no dentro de algunos sectores. Milei habló ayer ante varios de los empresarios más grandes del país y dijo haber evitado una hiperinflación. Es mentira. No había ninguna posibilidad de que hubiera hiperinflación. Dijo haber saneado el Banco Central. La verdad es que todo lo que se hizo fue pasar las deudas del Banco Central al Tesoro. Es mentira. Dijo haber eliminado los piquetes el día después de que la ciudad estuvo inundada de piquetes. Dijo haberse preocupado por los más vulnerables. Bueno, es difícil decir una mentira más grande que esa. No. Después dijo que no había devaluado. Y después dijo que está bajando la pobreza. Y los empresarios lo aplaudieron muchas veces. No sé cómo decir, es como si yo dijera ahora, bueno, yo mido 1,90 m, tengo ojos celestes, soy rubio, acá somos 214 en esta mesa, y que ustedes dijeran, acá, ok, sí, a ver, 212, 13, 14. No es así. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegamos a que cualquiera pueda decir cualquier cosa? Cualquiera te muestre algo blanco y diga que es negro. Y vos no digas nada. Y vos lo aceptes. O lo aplaudas. Hace unos años, si te hubieran contado que el mundo iba a ser así, por lo menos Argentina iba a ser así, que cualquiera iba a decir cualquier cosa, iba a decir todo lo contrario a lo que está sucediendo, e iba a ser aplaudido. Lo digo para que no lo naturalicemos, por lo menos nosotros, los que estamos intentando mantenernos racionales, o en el ámbito de la racionalidad. Eso pasó ayer, y fue aplaudido. ¿Y por qué fue aplaudido? Bueno, porque hizo lo único que quieren los empresarios en Argentina: bajar el gasto para pagar menos impuestos. Con eso alcanza. Si haces eso, no importa los costos, no importa que la gente muera de hambre, muera por falta de medicamentos, no pueda estudiar, cierren hospitales, los muchachos te aplauden. Esa élite argentina es la gran responsable de los pesares de toda la historia argentina. La vieja oligarquía, la burguesía fallida, esos tipos que son los que más influencia tienen en la suba de este tipo de políticos, la llegada de este tipo de políticos al poder y el laburo para perjudicar a los movimientos populares, son los grandes responsables. Y ayer hicieron ese triste papel: aplaudir mentiras. El presidente insultó a Alfonsín. ¿Por qué le llamamos el padre de la democracia? Miren, yo lo recuerdo perfectamente porque tenía 20 y pico de años. Salíamos de un momento oscurísimo, 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 y el tipo fue dando todos los pasos para que aprendiéramos a vivir en democracia. Es importante aclarar que en esa época los gobiernos duraban 2 o 3 años y volvía una dictadura. Por lo tanto, las cosas que hacía en este momento eran bastante valientes. Y el tipo lo mantuvo. Algunas veces tuvo que aflojar, tuvo que tener dobleces para hacerlo, sí.
Quizá eso sea la política en desventaja, con milicos que los tenía ahí y al mismo tiempo los estaba juzgando. Acusarlo a él de golpe de Estado es dar vuelta totalmente la historia, y la gente lo acepta. Es decir, puso como inocente a De la Rúa, que nos llevó a la peor crisis de la historia, y que mató 40 personas antes de ir, y como culpable a Alfonsín, el padre de la democracia. Es decir, reescribió la historia en 2 minutos y fue aplaudido. Lean si no leyeron alguna vez el libro 1984, porque los tipos reescribían la historia todo el tiempo y la gente aceptaba. ¿Sí? Les decía, estuvimos en guerra con este, y después decía, no habíamos estado con este, estuvimos con el otro, y la gente lo aceptaba y lo naturalizaba. No es menor que defienda a De la Rúa y a Menem, porque esos son sus ejemplos. Ahora, son ejemplos nefastos. De la Rúa cayó por una crisis financiera cuando el riesgo país era muy bajo y la inflación era muy baja. ¿Te suena? Es decir, no es que porque vos tenés el riesgo país y la inflación baja, está todo tranquilo y no va a pasar nada. En este momento va bien, va bien. Hay riesgos tremendos, la historia te lo muestra. Mirarse en el espejo de un fracasado como De la Rúa, de un genocida como De la Rúa, le parece buena idea a él y a los empresarios, pero la verdad que es terrible idea. Menem fue el de las relaciones carnales. ¿Qué sacamos de eso? Además de la indignidad, porque los países que terminan siendo desarrollados, que crean pueblo, entre otras cosas, tienen entre sus basamentos, entre sus pilares, la dignidad del pueblo, el orgullo de pertenecer a esa nación. Él te pone en una situación de vergüenza y te pone contra todo el mundo. Se ata a 2 países, Estados Unidos e Israel, y vota en contra de todo el resto del mundo, incluso de Orbán, de la primera ministra de Italia, que son loquitos de derecha como él. Y vota en contra. Ahora, uno puede decir, por más que sea indigno, y en una pregunta cínica, bueno, ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo? Bueno, a Menem no le sirvió para nada. ¿Y a él le sirvió para algo? ¿Consiguió la plata del FMI o de los mercados con esa indignidad? No le sirvió para nada. La sobreactuación de Chara Mondino, que no se sabe si le tendió una trampa o no, pero le echó por eso, por votar a favor de Cuba. ¿Le van a dar algo por esa indignidad nacional? No le van a dar nada. Es un presidente pintoresco, me dicen los empresarios. Ahora, ¿es pintoresco? Llámalo H. Es belicoso, es brutal. Es cruel. Ahora vamos naturalizando ese paisaje miserable día a día. Lo aceptamos. Milei fue votado diciendo que la injusticia social era una aberración y una parte de la población lo aplaudió y la otra no lo entendió. Lo peor es que ahora saben de qué se trata y lo siguen aceptando. Esa naturalización de la élite que derrama, porque eso sí, derrama, confunde al pueblo y lo hace apoyar a su victimario. La Argentina es un país con historia de luchas importantes, de luchas que definieron no solamente el devenir de nuestra patria, sino que definieron también el devenir de América Latina. Argentina es un país que construyó su base identitaria en función de el sincretismo de las subjetividades de los pueblos originarios, los mulatos, los negros, los zambos, los criollos, los inmigrantes. Esa nueva identidad que nos dio la posibilidad de luchar por la libertad y la independencia junto a republicanos españoles y los pueblos originarios, con los criollos, excepto aquellas oligarquías porteñas que se negaban a entregar a sus esclavos y a sus peones, que San Martín los convocó porque no querían entregar a sus hijos para las tropas patrióticas. Fue así el devenir de la patria.
Las oligarquías fueron siempre contrarias a la libertad, prefirieron siempre la sumisión, prefirieron siempre la subordinación al imperio inglés en aquella época, liberándose de España cuando ya no hubo más remedio por la invasión napoleónica. Pero Argentina es un país que construyó su nacionalidad duramente, incluso con guerras civiles prolongadas, sangrientas, profundas, donde el país federal fue borrado por el país unitario, donde se recuperó algo del país nacional, pero a partir de 1853. Pero la verdad es que la Argentina y su pueblo lucharon denodadamente por construir la institucionalidad. Una institucionalidad que nos dio la democracia recién en los albores del siglo XX, una democracia que apenas iniciada con Irigoyen fue derrotada por las fuerzas militares coaligadas con justamente el imperio anglosajón. Se recuperó después de una década, y cuando el poder popular nuevamente tuvo la posibilidad de construir las bases estructurales de la justicia social, de un país independiente, soberano, justo, fue nuevamente derrocado por la fuerza de la oligarquía y del imperio anglosajón, ahora ya con el imperio estadounidense encima. Hoy vivimos una etapa trágica. El colonialismo, encarnado por un subordinado que no llega a virrey, es prácticamente un empleado del eje Estados Unidos, Israel, Inglaterra y la OTAN, que frente a su derrota en todos los frentes del mundo se repliega sobre América Latina con una violencia inusitada. Quieren desguazar a la Argentina, quieren destruirla. Más que destruirla, debería debilitarla, con dos objetivos. Un objetivo, impedir que la Argentina sea el eje de la reconstrucción del UNASUR junto a Brasil. El segundo objetivo es permitir el saqueo de sus recursos naturales. Perón lo dijo hace 48 años, 60 días antes de morir, en Modelo Argentino para un proyecto nacional. El peronismo es la base filosófica cultural del pueblo argentino. Es la base filosófica cultural de la salud pública, de la educación pública, de la seguridad social, del sistema previsional, de la solidaridad, de la vivienda, del techo y del trabajo, y de la tierra. Por eso nos persiguen, por eso tenemos un presidente hasta absolutamente maleducado. Un presidente que no trepida en cumplir las órdenes que se le dan y nos coloca en el peor lugar del mundo, que es la guerra. Porque la Argentina ocupa una posición geoestratégica muy importante en el Atlántico Sur, la Antártida y los pasos bioceánicos. La OTAN y la Cuarta Flota vigilan que la Argentina esté absolutamente alineada frente a esta tercera guerra mundial que anuncia el Papa Francisco. Así que los argentinos debemos decidir: patria o colonia, liberación o dependencia. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia.
Pero, así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz. Es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza tiene que darle. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.